Yo nací en una familia pobre en Villa María del Triunfo. De niño mi cabello era rubio. Recuerdo cuando tenía 5 años. Mi mamá me llevó a un pequeño colegio a unas cuadras de mi casa para iniciar mis estudios. Recuerdo esos días porque fue muy emocionante e interesante, ya que mis hermanos mayores iban al colegio todos. Yo era el único que no iba. Cuando llegamos, vi que ese colegio tenía muchos dibujos, tenía muchos colores. Era un colegio de inicial. La profesora habló un rato con mi mamá y luego llevó a mi mamá un poco lejos de mí. Podía ver a lo lejos cómo hablaba. Mi mamá regresó después de un rato un poco diferente, un poco cambiada. La veía algo triste y me dijo: vayámonos, hijo. Nunca más supe de ese colegio. Cuando inició el año escolar, mis hermanas me llevaron a su colegio. En este colegio no había inicial, quedaba un poco más lejos, nos íbamos en micro todos los días. Y no me correspondía estar en ese colegio, me faltaba un año para entrar a ese colegio en primaria. Pero me pusieron directamente allí, junto con mis hermanas. No tenía colores como el otro colegio que estaba muy cerca de mi casa. Siempre al pasar por allí miraba ese colegio de inicial con extrañeza, porque no sabía debido a qué es que nunca entré a este colegio que era para mi edad y estaba más cerca de mi casa. Ya de adolescente por fin lo supe. Mi mamá me contó lo que dijo la maestra cuando la llevó a un lado, lejos de donde yo estaba. La maestra le dijo que no podía recibir a un gringo en clases porque los gringos tienen dinero. Me discriminaron por tener el cabello rubio en esos tiempos. La discriminación resulta en mucho daño para las personas. Hoy podemos saber de esos resultados tan tristes. Y en Santiago, el capítulo 2:1, nos habla al respecto. Hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer diferencias entre las personas. En estos versículos, Santiago plantea discutir respecto al tema de la discriminación. Yo estaría discriminando si trato de una manera diferente a un grupo de personas, beneficiando a algunos y perjudicando a otros por dar un trato de menosprecio y rechazo. Este versículo me lleva a suponer que Santiago debió ver en más de una ocasión este trato discriminatorio en medio de los cristianos de ese entonces. Nosotros sabemos que este es un problema en toda sociedad a lo largo de la historia, y lo era en ese entonces. Eso lo podemos ver al dar un vistazo en los evangelios. Por ejemplo, el rechazo entre pueblos, como en el caso de los judíos, rechazando a los samaritanos. En Juan 4 se explica esta realidad con el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Y también podemos ver lo mismo en el relato del buen samaritano, en Lucas 10, 23 en adelante. O el rechazo a los cobradores de impuestos, como lo eran Zaqueo y Mateo. O el trato a los niños. Ellos no podían acercarse a un maestro, tal como se ve en Mateo, capítulo 19, versículos 3 en adelante. Es por eso que Jesús enfrenta este problema social, y ahora vemos que también lo hace Santiago, y deberíamos hacerlo nosotros también. Cuando Santiago les dice: ustedes tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben ser así. Les está diciendo que un seguidor de Cristo no puede vivir discriminando. Si hay algún cristiano, un seguidor de Cristo, que aún sigue con esta mala práctica que aprendió al vivir en medio de una sociedad que discrimina, su llamado es que tiene que dejar inmediatamente
esta práctica. ¿Por qué debes abandonar la discriminación? El argumento es el siguiente: porque tienes fe en Jesús. La base del argumento acá no es porque todos son iguales. No es malo defender la igualdad de todos y decir que como seres humanos todos debemos ser tratados por igual. Pero este argumento pierde peso en el hecho de que siendo seres humanos tenemos características diferentes entre nosotros, como el tono de color de nuestra piel, la contextura, la estatura, rasgos de acuerdo al lugar en donde vivimos, entre muchas otras diferencias. Y lamentablemente, un grupo considerable de personas, a pesar de entender en sus cabezas que todos son seres humanos, piensan que esas diferencias hacen que algunos seres humanos valgan menos que otros seres humanos. La Biblia plantea un argumento diferente. La Biblia no dice mira a los demás para medir su valor. La Biblia dice mírate a ti, pues la condición en la que te encuentras determinará el trato que des a los demás. Es por eso que la base del argumento no es la otra persona, eres tú. Es tu forma de vivir. El argumento es la vida de fe en Cristo que tiene la persona. Santiago nos dice, en tu vida de fe en Cristo no se puede ver ese trato de favoritismo. ¿Por qué? Simplemente porque no corresponde a la vida de fe de un cristiano. Porque un cristiano aprendió de Cristo a no tener juicios malintencionados. Aprendió a no hacer distinciones entre las personas y aprendió a amar a los demás. La fe en Jesucristo implica el rechazo de cualquier tipo de discriminación. La fe en Cristo no promueve ningún tipo de discriminación entre las personas. Nuestra vida de fe en Cristo significa que estamos aprendiendo a vivir como Cristo. Recordemos cómo trató Jesucristo a la samaritana. Le habló y le pidió ayuda cuando eso no hacía un varón judío, porque los judíos de esos entonces despreciaban a los samaritanos. Y después Jesucristo fue al pueblo de los samaritanos, estuvo entre ellos, revelándose como el Salvador de sus vidas. En el caso de Zaqueo, el cobrador de impuestos, Jesús fue a comer con él a su casa. No solo le mostró aceptación, le ofreció una amistad. A otro cobrador de impuestos, Mateo, lo llamó a estar entre los dos. Recordemos también esa maravillosa declaración que hace Jesús, nuestro Señor, rompiendo los esquemas de ese entonces, diciendo, como maestro, como rabí, dejen que los niños se acerquen a mí. Nuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo es vivir como Él vivió. Y una de las formas en las que vivió es no discriminando a nadie. La discriminación es de naturaleza mala y destruye las relaciones personales. De eso nos damos cuenta al leer los versículos que siguen. Leámoslo. ¿Acaso no están discriminando entre ustedes y haciendo juicios malintencionados? Amados hermanos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman? Pero ustedes han despreciado a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes los llevan ante los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Santiago explica por qué es que la discriminación
es mala, y es porque se basa en juicios con malas intenciones y resulta en hacer distinciones entre ellos. En el ejemplo que expone Santiago, el juicio que hacen los que discriminan es el de dar valor a las personas en base a sus bienes. Y ese juicio se describe como algo contradictorio, pues mientras al que es rico en la fe y heredero del reino de Dios lo tratan mal por ser pobre materialmente, a aquel que es explotador, abusador y blasfemo lo tratan muy bien por ser rico materialmente. El buen trato a estos ricos explotadores no está motivado por el aprecio, la amabilidad o cortesía. Está motivado por intenciones malas, tal vez de conveniencia o interés egoísta. Si nuestro ser está mal, siendo por ejemplo ambiciosos o egoístas, nuestros juicios de valor hacia las personas estarán guiados por esas motivaciones internas de ambición y egoísmo. Pero si tu ser se limpia de lo malo, desaparecerán esas motivaciones que te llevan a hacer esos juicios malintencionados contra las personas. Y nuestro ser solo puede ser limpiado por Jesucristo. Por esto es tan importante tener fe en Él. Toda persona que cree en Jesucristo y le sigue para conocerle, buscando vivir como Él, experimenta ese proceso de limpieza en su ser. Entrega tu vida a Jesús. Él comenzará a limpiar tu ser como lo está haciendo en muchas personas ya. En el ejemplo que expone Santiago, la distinción que hacen los que discriminan la hacen en base a los bienes materiales que tienen las personas. Él, cuanto tiene, determina el cómo se le trata. Este es un gran error. Nunca debemos caer en diferenciar a las personas valorándolas por las características que las diferencian, ya sea por su dinero, tono de color de piel, estatura, entre otras muchas características que la gente usa para dar valor a alguien. Hacer esto siempre llevará a la discriminación. Nuestra fe en Jesucristo nos lleva a mirar a las personas como Dios les ve. Su gran amor por cada persona se ve, por ejemplo, en la forma que nos creó, y también se ve en su plan para salvar a cada uno. Al conocer a Jesucristo, aprendemos a valorar y a apreciar cada vida. Dejamos de hacer distinción entre persona y persona por lo que vemos en ellas, para pasar a apreciar a cada vida por lo que Dios hizo por ellas. Acércate a Jesucristo. Vive en la fe en Cristo, y tu forma de ver a las personas será así. Y verás cómo es que tus relaciones personales mejorarán. Contrario a la discriminación que destruye las relaciones personales, tal como dice en los siguientes versículos de Santiago que vamos a leer. Puede darse el caso de que al lugar donde ustedes se reúnen llegue alguien vestido con ropa elegante y con anillos de oro, y llegue también un pobre vestido con ropa andrajosa. Si ustedes reciben gustosos al que viste la ropa elegante y le dicen: venga, usted siéntese aquí, que es un buen lugar, pero al pobre le dicen: tú quédate allí, de pie, y siéntate en el suelo. Aquí vemos que la discriminación destruye las relaciones personales. En estos versículos no se trata solo del tema de la discriminación a los pobres y el favoritismo a los ricos. Lo que Santiago hace es dar un ejemplo para explicar de qué es a lo que él se refiere
Él comienza en el versículo 3 diciendo, puede darse el caso. Y se refiere a que está dando un ejemplo de lo que puede darse cuando uno discrimina. ¿Qué ejemplo de discriminación daría Santiago si esta carta estuviera dirigida para nuestra iglesia? ¿O qué ejemplo daría Santiago si esta carta estuviera dirigida a ti? En lo que quiero que pienses con esta pregunta es respecto a si hay en ti algún tipo de discriminación. Esta pregunta es importante para que estos versículos ingresen a nuestro ser y revisen nuestra forma de vida, evaluando cómo es que estamos en esta área. Pues podría ser que al convivir con un grupo de personas que discriminan, eso se haya hecho parte de ti o de mí y no nos demos cuenta. Tenemos que detenernos y hacernos nosotros esta pregunta y respondernos con sinceridad, por supuesto. Porque la discriminación es dañina. La discriminación destruye las relaciones personales, divide familias y también puede dividir a una iglesia local. En la Biblia encontramos ejemplos de cómo es que la discriminación destruye las relaciones. Uno de estos es el caso de Jacob, quien era el hijo favorito de la mamá. Ella se llamaba Rebeca. Mientras que Esaú, el hermano de Jacob, era el hijo favorito del papá. Él se llamaba Isaac. Aunque la familia vivía junta, estaba realmente dividida debido a este favoritismo que tenía el papá y la mamá, discriminando entre los hijos. La relación de los hermanos se rompió a tal grado que uno huyó del otro porque le quería matar. Luego Jacob, cuando fue padre ya, también cometió el error de tener a José, su hijo, como su hijo favorito. Esto trajo la rivalidad y violencia de los demás hermanos, quienes terminaron vendiendo a su hermano, a José, como esclavo y engañando a su padre, diciéndole que había muerto. Esto trajo un profundo dolor que duró muchos años en esta familia. Otro ejemplo lo vemos en Hechos capítulo 6, versículo 1, donde se generó un problema porque se favoreció ayudando a las viudas judías, mientras no era así con las viudas griegas. Lo tenemos claro, la discriminación es moralmente mala y nace de un corazón con juicios malos y con malas intenciones, y su resultado es el de destruir las relaciones personales. Así como sabemos que no debemos discriminar, todas las personas, en teoría, sabemos que la discriminación es mala, pero a pesar de eso todavía hay muchos que siguen discriminando, y es porque aún no tienen aquello que les libera de este mal. ¿Qué hacer para ya no caer en la discriminación? Algunos proponen el respeto como el valor que desplazará la discriminación. El respeto es la consideración de que algo es digno y debe ser tolerado. Pero ¿qué ocurre si yo pienso que no es digno? O si pienso que algo no puede ser tolerado debido a que pienso que no tiene sentido o que está equivocado. Entonces, ¿tendría licencia para discriminar? En el contexto en el que vivió, el respeto es una conducta de cortesía, pero superficial. Una persona podría tratar con respeto a otra, pero no estimarla ni valorarla. Eso veo en mi comunidad. En la Biblia encontramos la respuesta correcta de qué hacer para ya no discriminar. Vamos a ver lo que dice en Santiago, el capítulo 2, los versículos 8 al 13. Bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes hacen diferencia
entre una persona y otra cometen un pecado y son culpables ante la ley. Porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Es decir, que alguien puede no cometer adulterio, pero si mata, ya ha violado la ley. Hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da libertad. Pues a los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. Quiero remarcar lo que dice en los versículos 8 y 9. Bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes hacen diferencia entre una persona y otra, cometen un pecado y son culpables ante la ley. Todos conocemos este mandato del amor y responderemos que es esencial y que es necesario obedecerlo. Pero el mandato de no hacer diferencias entre las personas, discriminando, lo podemos ver como secundario y no darle importancia, de tal manera que podríamos estar discriminando aún sin que nos demos cuenta de lo que hacemos. Pero alguien que discrimina, ¿ama realmente al prójimo? En Santiago se nos aclara que si obedecemos todas las leyes, menos una, esa única ley en la que fallamos, nos hace transgresores de toda la ley. El mandato de no hacer diferencias discriminando puede ser puntual y secundario en comparación al mandato de amar al prójimo. Pero el no cumplir este mandato secundario me hace fallar al mandato supremo de amar al prójimo. Si amo a mi prójimo, no le discriminaré. Si aprendemos a amar, estaremos aprendiendo entonces a no discriminar. El amor es importante. Nos enseña de Dios para amar de esa manera. En la Biblia este amor no es un sentimiento, es un estado de entrega por el bien de la otra persona. Este amor de entrega por el bien del otro no depende de sus méritos, depende más bien de tu decisión de entrega. Entonces, el amor al prójimo no es una frase sentimental o mucho menos romántica. Es un mandato que señala acciones concretas por el bien de los demás. ¿Cómo nos ama Dios? Empecemos con Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios se hace concreto con la entrega para nuestra salvación. Dios, el Padre, entrega a su Hijo para que muera, para nuestra salvación, ofreciéndonos la oportunidad de recibir la vida eterna. Esa oportunidad se hace realidad en cada persona cuando decide amar al Señor y de esta manera entregando su vida a Cristo para dedicarse a conocerle y vivir como Él. Algo muy importante es que el amor de Dios no es por mérito nuestro, sino porque Dios lo decidió así. En Juan, el capítulo 3, el versículo 16, dice que Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo. Y en Romanos 5:8 dice que esa entrega de amor fue mientras nosotros aún éramos pecadores. En otras palabras, Dios nos amó primero cuando no merecíamos ser amados. ¿Cómo nos amó? Entregando a su Hijo en sacrificio por nuestra salvación. Dice en Romanos 5:8,
Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Debemos también nosotros amar de esta manera? Sí. Esto nos dice Primera de Juan. Dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Continúa diciendo: amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Por eso también nos dice el Señor en Mateo 5:44: pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol, su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Como puedes ver, el concepto bíblico del amor es diferente al concepto que tiene nuestra sociedad del amor. El amor bíblico es el que debemos seguir y que es la respuesta correcta para no caer en la discriminación. El amor bíblico nos hace valorar a las personas como Dios las valora. Nos impulsa a tratar con un respeto sincero, real, que nace de un corazón que busca el bien de la persona. Si como cristianos aprendemos a tratar con amor, con el amor que Dios nos enseña, seremos sal y luz en nuestra sociedad. Esta es la forma que Cristo espera que vivan sus seguidores. El amor al prójimo quita toda discriminación. Mi estimado, vimos que la discriminación nace de corazones cargados de malas intenciones y que destruye las relaciones personales, pero que la respuesta comienza teniendo fe en Jesucristo, para luego aprender a amar al prójimo a la manera que nos enseña el Señor. Te invito a que te acerques al Señor y a que aprendas a amar de esta manera.